que todos nos imaginamos de un golpe, sino que hay miles de violencias tan pequeñas que no nos damos cuenta que ejercemos, pero poco a poco van aumentando al odio interno o al odio de la sociedad hacia las mujeres. Y ahora que lo mencionas, como dices, existen tantos tipos de violencias que incluso no podemos estar al tanto de ellas. Y una de ellas, pues, es la psicológica y emocional, que se juega directamente con el sentir de la mujer, ya sea que el agresor le empieza a decir palabras ofensivas o que afectan la forma en la que ella piensa, que pueden llegar a un punto tan extremo como los estereotipos o los prejuicios, porque esto con una simple idea puedes afectar toda la vida, toda la identidad, toda la dignidad de una mujer, porque la estás denigrando a través de palabras, y es un tipo de violencia tan fuerte porque manipulas la forma de sentir. Y el hecho de que los hombres o los principales agresores o promotores de este tipo de rasgos no se sientan a reflexionar sobre lo que están haciendo y siguen promoviendo y compartiendo estas ideologías como si fuera lo más normal del mundo, me parece tan lamentable, porque no saben lo que una persona puede llegar a sentir con esas simples palabras. Ya estamos hablando de problemas de salud, como personas que atentan ante su propia vida, personas que empiezan a tener problemas alimenticios por todas las ideas que eres capaz de meterle. Y además, pues más de la mitad de las mujeres en México han sufrido esta violencia psicológica. Así que hay que imaginarnos cuántas de estas mujeres siguen con esta ideología, con esta trauma, con esta duda de su personalidad, de que no valen lo suficiente o que pues es correcto violentarlas de esa forma, porque tan repetitivo que es, ya la misma persona empieza a sospechar que en realidad ella es el problema, y entonces pues es muy triste. Exacto, yo siento que también hay un caso muy famoso en Francia de una mujer que se llama Giselle Pelicot, que su esposo la drogaba y hacía que más hombres la violentaran sexualmente. Entonces ella abrió el caso y dio a su caso a conocer, y a mí me gustó mucho una frase que ella dijo: que el miedo tiene que cambiar de bando. No tenemos por qué tener miedo de platicar lo que nos pasa, porque está demasiado normalizado que un hombre violenta a una mujer de muchas maneras, no tiene por qué ser física, porque también puede ser psicológica, también puede ser hasta de la vista o hasta de los comentarios que sepas que te hagan. Entonces yo siento que el miedo tiene que cambiar de bando, o sea, hablar de lo que nos pasa, normalizarlo, porque entre más lo normalizamos, más las mujeres no van a tener miedo de que, ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, es que me da vergüenza decir que me pasé por esto, o me da vergüenza decir que hicieron esto conmigo, ¿no? Entonces yo siento que es más que nada hablar y sentirnos como en un estado de relajación, de que muchas personas pasamos por muchas situaciones de las cuales pueden jugar con nuestra privacidad o pueden hacer cosas contra nosotros, no atentar contra nuestra persona, porque hace como un año hubo un caso de una muchacha que se llamaba Devani, que creo que abusaron de ella y pues cometieron un feminicidio contra ella, ¿no? Me pareció sumamente, o sea, me explotó demasiado la cabeza el pensar que mientras hacían la búsqueda de encontrar su cuerpo, encontraron a más mujeres, pues, o sea, esto es un caso en México súper negativo, porque es incontable los casos que todavía no sabemos, que mujeres desaparecidas que a lo mejor no tienen familia, no tienen el sustento económico como para buscarlas, porque a lo mejor o tienen miedo de hablar o tienen miedo de hacer algo contra, oye, ¿sabes qué? Es que secuestraron a mi hija, o el mismo miedo que pueden meter alguna mafia o alguna persona que pues tiene el poder exactamente como de generar violencia o de generar como un tipo de frustración hacia las personas o hacia la familia del afectado. Entonces, yo siento que es un tema totalmente contradictorio, ¿no? En este aspecto, porque imagínense cuántos casos todavía no sabemos que están sin cerrar. Todas estas niñas que han sido violentadas, estas niñas que han sido violadas, que ni siquiera a lo mejor saben qué es la sexualidad, y las abren de una manera muy, muy violenta, ¿no? O sea, el hecho de tocarla, porque cuántos casos no hemos visto donde hasta los propios maestros han tocado a los propios tíos, la propia familia, porque ya no es como de que me tengo que cuidar en la calle, no, es que ya es en todos lados, porque muchas veces podemos tener una familia demasiado grande y hay niñas que se pueden sentir, no sé, violentadas por un tío, por hasta por su propio padre. Hay muchas comunidades indígenas donde es sumamente normalizado que el papá abuse de sus propias hijas, ¿no? Entonces yo siento que es un tema del cual no nos podemos quedar calladas, porque hay muchas mujeres que no tienen ni voz ni voto, que no hablan ni siquiera, que estamos viviendo en el mismo país y ni siquiera hablamos la misma lengua, ¿no? Porque también hay niñas que son de comunidades donde la cultura es totalmente diferente y ellos no lo ven como algo negativo. Entonces a mí me gustó hablar sobre estas niñas que no tienen el beneficio de hablar. Sí, y a mí se me hace tan bastante que estando en un mundo tan progresado, estando en el año en el que estamos, todavía estamos sufriendo las dificultades de años pasados cuando deberíamos ir mucho más avanzados.
Y yo creo que eso en parte pues le podemos echar la culpa, se dice, al machismo que tenemos en nuestra cultura desde años atrás, que pues normalizan este tipo de trato a la mujer, de que la mujer sumisa, la mujer es menos que el hombre, la mujer va en la casa. Y eso es completamente falso. Además, creo que sí causó un avance la tipificación de feminicidio en la legislación penal, porque nos abrió los ojos y es triste que es algo tan común y que pasa tan regularmente que hasta tiene su propio nombre. Que por el simple hecho de ser mujer te tengas que cuidar más en las calles. Y aunque las autoridades y el gobierno han hecho pues lo posible por mejorar, todavía hay muchas cosas en las que necesitamos avance. Por ejemplo, pues la falta de recursos en nuestro país, la falta de capacitación, pues ya sea de los médicos o de las autoridades que pues van a tratar a las víctimas de la violencia. Yo he escuchado historias de mujeres que pues hablan de su experiencia después de ser violadas y que piensan dos veces antes de salir a hablar porque después de pasar el trauma de la violación, tener que ir a una clínica y ser revisada de pies a cabeza y ser vista pues sin empatía y después ir a las autoridades y esperar a que crean tu parte de la historia es lo que en realidad causa a muchas mujeres a guardar silencio. Exactamente. Exactamente. Y algo que me gustaría mencionar es que recientemente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum formalizó una institución llamada la Secretaría de Mujer que justamente se va a encargar de estar al tanto de la violencia de este género, así como de los empleos o cualquier tipo de situación que sea específica de ellas, que es algo que pues es como una luz, una esperanza ante todas esas mujeres que deciden quedarse calladas porque saben que aunque vayan a una autoridad, el problema quizás no desaparece o reciben cierta culpa por tratar de alzar la voz. Entonces, que ya exista algo que sea más específico dentro de nuestro país, pues sí es algo que aporta desarrollo y que antes no se haya tomado en cuenta, es bastante triste, pero es bueno que esta lucha constante por parte de las mujeres contra su silencio ha servido de algo para empezar a plantear ideas que ahora sí sean reales, porque se habla mucho de dar soluciones, de decir de que no salgas a tal hora o no te vistas de esa forma, pero ¿por qué no hablamos de hechos reales y no de culpar a la víctima? Porque también es muy real que he visto muchos casos de feminicidios o de violencia a la mujer que en vez de culpar al agresor, al que hizo tal daño, se encargan de denigrar la presencia de esa mujer, dándole la culpa, buscando cualquier excusa, pero que esa persona haya tenido la culpa. Y es bastante triste porque en realidad pues es un reto muy grande salir de este problema en México, pero siento que lo que más complicado es justamente eso, la mentalidad de las personas que por tantos años ya ha pasado y que siguen pensando que las mujeres van a seguir teniendo la culpa por cómo son o por el simple hecho de existir, pues es bastante lamentable y es justamente lo que no nos permite seguir desarrollándonos y pues esa es mi opinión de cierta parte. Sí, yo creo que pues la erradicación de esta violencia pues empieza con nosotros al momento de crear a nuestros hijos, al momento de cómo nos comportamos con las personas a nuestro alrededor, los comentarios que hacemos por más inocentes que creamos que sean, puede llegar a dañar a alguien o puede empezar a moldear la mente de un pequeño. Es demasiado importante la educación y la manera en la que informamos a nuestros jóvenes, porque el cambio no se va a dar de un día para otro y no se va a dar solamente esperando a que el gobierno actúe. Todo empieza con nosotros. Exactamente, a mí me gustaría recalcar que hay que concientizar mucho a los jóvenes hoy en día porque desde mi entorno y desde lo que yo he vivido y desde muchísimas cosas, el día de hoy denigrar a una mujer está sumamente normalizado, es cosa que no se ha quitado y es cosa que por más que lo concienticen es algo que todavía existe. Les crean como un tipo de, es que esta mujer es esto, por el simple hecho de que simplemente tomó acción en algo. Entonces, lo que yo quiero dar a entender esto es que no quiero ser muy explícita con mis palabras, pero hacen comentarios muy despectivos sobre las mujeres con acciones mínimas hacia algo, pues hacia su sexualidad. Si una mujer quiere disfrutar de su sexualidad, o sea, me explico, entonces, y con los hombres no es lo mismo. Entonces, es como porque una mujer no tiene que disfrutar su sexualidad o sentirse a gusto con la ropa que lleva por el simple hecho de me voy a sentir denigrada porque van a hacer este tipo de comentarios. O sea, nos estamos como limitando a hacer cosas o a disfrutar de nuestra vida. O sea, como todo tiene un límite. Pero a lo que me refiero es que muchas veces exageran acciones
que no tienen por qué ser exageradas, ¿no? Entonces, yo siento que todo viene desde casa, la educación de una persona, el poner límites, el no meterme con la privacidad de una persona, todo esto viene desde casa y tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que dar una visualización diferente de esto, de que no nos tiene que dar miedo levantar la voz, el que no nos tiene que dar miedo el decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a contar la verdad, o voy a contar mi verdad, o voy a contar cualquier cosa que alce la voz para que esto sea más normalizado y a las mujeres no se sientan oprimidas en algún punto por el hecho de contar algo que las vaya a sentir incómodas, ¿no? Porque yo siento que todas las mujeres hemos vivido un tipo de acoso o nos hemos sentido como presionadas en este aspecto de que es que no cumple el estándar de belleza, es que me miran de una manera rara, es que me hicieron comentarios despectivos. Y esta es mi opinión, simplemente alzar la voz y concientizarnos de todo este tipo de cosas que suceden hoy en día. Sí, tienes toda la razón. Y pues ya, pues con eso concluimos toda la información que les hemos dado. Esperemos que les haya abierto los ojos, les haya informado de algo que les sirva y pues tener en cuenta que el cambio empieza con nosotros. Muchas gracias. Exacto. Gracias.